Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. En este lunes de literatura vamos a tratar el tema de el realismo. Pues, sin más preámbulo, comencemos. ¿Cuándo surge el realismo? El realismo surge, en esencia, en la casi segunda mitad del siglo XIX, más o menos entre los años de 1840 a los años de 1860, 70. Dura muy poco el realismo, o sea, había muchos movimientos culturales y demás. Entonces recordaremos que el modernismo surge a finales del siglo XIX, es decir, 1880 y demás. Pues pensemos precisamente que el realismo surge casi en la mitad del siglo XIX, 1840, 1845 aproximadamente, y termina más o menos entre 1870, 1880, aunque en muchos momentos hay autores que siguen retomando estos recursos. Pero bueno, el auge del realismo es entre estas décadas, de 1840 a 1870, 1880. Entonces, a lo largo de estas décadas surge este movimiento que es el realismo. En esencia, ¿qué es el realismo? Entendámoslo de la manera más fácil y más simple. Como lo indica su nombre, el realismo es que los creadores de literatura empleen historias reales y las lleven al mundo de la ficción. ¿Por qué se da esto? El movimiento anterior al realismo era el romanticismo. ¿Cuál era la característica del romanticismo? Adelantándome un poco. La total ficción, la total fantasía, la total exageración de las situaciones. La exageración era la base fundamental del romanticismo. Entonces, como todo movimiento, el movimiento posterior tiene que ser totalmente contrario, totalmente ir en contra del cauce que había hecho la anterior corriente. Entonces, el realismo, que es esta corriente que surge después, inmediatamente después del romanticismo, pues es todo lo contrario, no es exagerar la realidad, es todo lo contrario, insisto. Es decir, es retomar aspectos de la realidad y plasmarlas en la literatura. ¿Cuál era uno de los recursos que usaban la mayoría de escritores? Agarrar los periódicos, leer una noticia y comenzar a crear, ahí sí, usar los recursos característicos de un escritor, recordando un poco estos conceptos de la mímesis y la poiesis. ¿Cuándo surge el realismo? El realismo surge, en esencia, en la casi segunda mitad del siglo XIX, más o menos entre los años de 1840 a los años de 1860, 70. Dura muy poco el realismo, o sea, había muchos movimientos culturales y demás. Entonces recordaremos que el modernismo surge a finales del siglo XIX, es decir, 1880 y demás. Pues pensemos precisamente que el realismo surge casi en la mitad del siglo XIX, 1840, 1845 aproximadamente, y termina más o menos entre 1870, 1880, aunque en muchos momentos hay autores que siguen retomando estos recursos. Pero bueno, el auge del realismo es entre estas décadas, de 1840 a 1870, 1880. Entonces, a lo largo de estas décadas surge este movimiento que es el realismo. En esencia, ¿qué es el realismo? Entendámoslo de la manera más fácil y más simple. Como lo indica su nombre, el realismo es que los creadores de literatura empleen historias reales y las lleven al mundo de la ficción. ¿Por qué se da esto? El movimiento anterior al realismo era el romanticismo, justamente el que vamos a ver en próximas clases. Seguramente lo vamos a ver cuando regresemos a nuestras actividades normales, si todo sigue igual, más o menos el martes 20, entre el martes 21 y el jueves 23 de abril veremos el romanticismo, o la siguiente semana, ¿no? Tal vez el martes 29 el martes 28 de abril aproximadamente veremos el tema del romanticismo, que esa es la corriente anterior inmediatamente del realismo. ¿Cuál era la característica del romanticismo? Adelantándome un poco. La total ficción, la total fantasía, la total exageración de las situaciones. La exageración era la base fundamental del romanticismo. Entonces,
como todo movimiento, el movimiento posterior tiene que ser totalmente contrario, totalmente ir en contra del cauce que había hecho la anterior corriente. Entonces, el realismo, que es esta corriente que surge después, inmediatamente después del romanticismo, pues es todo lo contrario, no es exagerar la realidad, es todo lo contrario, insisto. Es decir, es retomar aspectos de la realidad y plasmarlas en la literatura. ¿Cuál era uno de los recursos que usaban la mayoría de escritores? Agarrar los periódicos, leer una noticia y comenzar a crear, ahí sí, usar los recursos característicos de un escritor, recordando un poco estos conceptos de la mímesis y la poiesis que usaron seguramente y ustedes vieron el semestre pasado, si no lo retomamos rápidamente. La mímesis es esta combinación entre realidad y ficción. La mímesis es la realidad, los elementos de la realidad que retoma un escritor para plasmarlos a su poiesis. Poiesis del griego viene de creación. La poiesis es crear historias. Entonces, justamente esta mímesis es la que caracteriza a los autores realistas. Es decir, toman aspectos de la realidad que principalmente eran historias muy conocidas por el pueblo, muy conocidas por la nación, o bien que eran publicadas en los periódicos. El escritor compraba su periódico como todos los días, leía una noticia, obviamente la noticia no profundizaba ni en el antes ni en el durante la situación que se describía o se narraba en la nota periodística, y entonces, empleando este recurso de la mímesis, el escritor realista, basado en una historia real, creaba su obra, dígase su novela o dígase su cuento, ¿no? Principalmente el realismo le daba más importancia a las novelas, ¿no? Las novelas eran las que tenían más auge comercial en estas épocas, entonces los autores, obviamente siguiendo sus necesidades, siguiendo las modas, las tendencias de su época, pues obviamente escribieron muchas novelas. Entonces, en esencia es eso. ¿Qué es el realismo? Es este movimiento literario, este movimiento artístico, que precisamente reflejaba la realidad tal cual, no la hiperbolizaba, como sí lo hizo el movimiento anterior, que era el romanticismo, de exagerar los sentimientos, exagerar las emociones, exagerar las circunstancias, las descripciones, los lugares. No. El realista lo que se enfocaba eran las acciones y que las acciones fueran lo más apegado a la cotidianidad, a la normalidad. Entonces, precisamente, había una relación muy estrecha entre las historias basadas en la realidad y la ficción. Es decir, como hoy en día tenemos muchas películas que tienen como encabezado basado en una historia real. Pues piensen que ese concepto precisamente, o ese eslogan, era la esencia del realismo. Era basado en historias reales, historias que le habían ocurrido al mismo escritor o a alguien cercano al escritor o a la escritora, o bien que habían leído en el periódico. Era una historia que todos conocían, porque todos leían los mismos periódicos, las mismas noticias eran las características en los periódicos. Entonces todo el mundo conocía esa historia. Lo que hacía el escritor era contar tal vez el antes de ese momento descrito en la nota periodística, lo que ocurrió en el mundo de las posibilidades que te permite la literatura y en consecuencia la ficción, narrar, y tal vez el posterior, qué iba a ocurrir, si es que no se sabía. En el momento de estar escribiendo la novela, pues ya se iba desarrollando la noticia y las consecuencias de lo que había acontecido, pues ahí se describían, ahí. Entonces, justamente podríamos nosotros considerar al realismo, considerarlo como uno de los precursores de lo que hoy conocemos como la novela histórica. Si hoy en día vamos a las librerías, veremos que hay una gran cantidad de títulos de novelas históricas, es decir, los novelistas van a bibliotecas, van a hemerotecas, van a muchos lugares a investigar documentos, a agarrar a personajes muy conocidos de la historia o personajes poco conocidos, pero que fueron reales, que conocemos, que a partir de la investigación podemos ratificar y demostrar su existencia, agarrar una serie de datos y agarrarse a partir de la mímesis, es decir, este recurso de la creación literaria o de este recurso como sin ponerle el título de literario, y crear una historia, crear una novela basada en hechos reales, en documentos reales. Entonces podríamos nosotros considerar al realismo como este padre o este abuelo de la novela histórica, ¿correcto? Entonces, uno de los mayores creadores del realismo, pues es el escritor francés Émile Zola. Émile Zola escribe una novela llamada Naná, que precisamente nos cuenta las desventuras y las historias de una mujer llamada Naná, y nos van contando precisamente toda su historia, paso a paso, justamente donde se refleja la vida cotidiana, no solo de este personaje que es la protagonista, sino la vida cotidiana de la ciudad.
Es decir, sin exagerarla, reflejar, hablar de lugares que la gente podría visitar, que sabía muy bien su existencia. Entonces, precisamente esta obra es la como que va a ser el manual, va a ser, en esencia, va a ser la guía tanto de los naturalistas y de la otra corriente literaria que vamos a ver en el próximo video, que es el naturalismo. Entonces, el realismo y el naturalismo verán en Émile Zola y en consecuencia en esta novela llamada Naná, verán su base, verán su fuente, verán justamente su modelo a seguir. ¿Qué otros escritores internacionales, europeos, destacan? Por ejemplo, tenemos en el mismo Francia, tenemos a Stendhal. Ahí se alcanza a ver, Stendhal. Su novela más famosa es precisamente Rojo y Negro, ¿correcto? Esta historia que precisamente nos habla de un chico que, vamos a hacer la analogía, fue becado porque era de provincia, entonces no podía estudiar y entonces lo beca una persona de alto estatus para que precisamente se forme y demás en miras de ser sacerdote, porque obviamente era una posibilidad y una cosa importante, y nos cuenta sus aventuras de cómo él, a pesar de tener esas posibilidades y demás, se enamora perdidamente de la hija de esta persona, de este mecenas que le iba a ayudar y que lo estaba becando, apoyando económicamente, se enamora y cómo conoce la vida de libertinaje y demás, y cómo traiciona, entre comillas, a esta persona que lo está apoyando, y por eso el título de la obra, Rojo y Negro. El rojo era como de la sangre, porque al final, cuando el padre de esta chica, un poco spoileándoles la novela, se entera de que pues, está con ella, estuvo con ella, no solamente en el ámbito amoroso, sino lo que desemboca de ese acto amoroso, pues entonces le da la opción de, pues o te metes al sacerdocio, que está simbolizado con el color negro del hábito, o de la sotana, o el rojo de la sangre de enlistarte en el ejército. Entonces, precisamente este juego, esta dicotomía de simbolismos, toda la historia te cuenta el día a día, la cotidianidad de Francia, de estas provincias de Francia y demás, precisamente es la característica. Esta novela de Rojo y Negro, pues tiene una como continuación, un paralelismo, que es precisamente la Cartuja de Parma, ¿correcto? La Cartuja de Parma precisamente es esta continuación y ciertamente siguiendo este modelo del realismo, pues precisamente se ambienta en la Francia de mediados del siglo XIX, nos cuentan las historias de los personajes precisamente de una manera muy vívida, muy cercana, muy basada en las situaciones y demás. Muy parecido a esto, pues tenemos a Alejandro Dumas hijo, porque existe Alejandro Dumas padre, que él era más de la tendencia de el romanticismo. Pues, por ejemplo, tenemos esta historia de La Dama de las Camelias, que obviamente no deja de tener visos románticos porque habla de la historia, de unos amantes y demás, y la situación trágica que siempre ocurre al final de las historias románticas, pero no deja de existir el recurso del realismo. Es decir, narrarnos de manera muy cercana a la cotidianidad, cómo se vivía, a qué lugares la gente asistía recurrentemente, etcétera. Otro de los autores más destacados del realismo que tenemos es Honoré de Balzac, ¿no? Su novela más famosa, aquí la tradujeron como El tío Goriot, pero también es conocida como El papá Goriot, ¿no? Es una historia que en esencia nos cuenta que es un señor llamado Goriot, que era muy buena persona. Le ayudaba a las personas que no tenían que comer y entonces les daba de comer, personas que no tenían recursos económicos para cualquier situación, para medicinas y demás, él las apoyaba y demás. Él era una persona muy dadivosa. Y de repente, entonces obviamente en este entorno pues nos cuentan los lugares, las calles, personajes muy cotidianos, etcétera. Y la historia al final, cuando él, pues, obviamente con el transcurrir de los años se va haciendo viejo, la vida da la vuelta y ahora él, el tío Goriot o el papá Goriot, según la traducción que nosotros leamos, cuando él necesita del pueblo, que él necesita que lo auxilien, el pueblo le da la espalda. Es decir, esta persona que tanto ayudó a los niños hambrientos y estos niños que ya crecieron, que ya trabajan, que podrían apoyarlo, podrían extenderle su mano para satisfacer la necesidad de este personaje que los ayudó en un momento de necesidad, se olvidan de él. Entonces, justamente esa es la lección. No olvidemos que también el realismo tiene esta intención moralizadora.
decir, de darnos no de manera directa como ocurriría en una fábula esta moraleja, pero al final sí hay un mensaje, una crítica a la sociedad, a los malos hábitos. Obviamente el propósito de los escritores realistas era mostrar la realidad para que la gente analizara, se viera reflejada. Al ser tan realista la historia, pues obviamente uno se ve reflejado y dices, oye, si es algo malo, como en el caso del papá Goriot o el tío Goriot, de oye, la gente malagradecida, o sea, esta persona ayudó al niño que tenía hambre, se quitó el pan de la boca para dárselo en un debido momento, cuando estaba a punto de morir de hambre, estaba sediento, y la vida da la vuelta, los años transcurren, y este mismo niño que fue alimentado por este hombre, que ni es de su familia, ni nada por el estilo, y cuando él necesitaba de ese niño que ahora ya es adulto, y ese adulto lo abandona, quieran o no, es un mensaje, es un reflejo de la realidad, de la hipocresía, la falta de empatía, la falta de conciencia, no de manera directa diciéndote el consejo al final del texto, no, para nada, sino es a través de la misma historia te vas envolviendo, te vas haciendo parte del ambiente, de los personajes, sientes una empatía obviamente por el protagonista, en este caso Goriot, y al final te sientes mal de que el pueblo al que tanto ayudó él, lo abandona, se olvida de él, causándole, pues obviamente un trágico final. Pero obviamente también había otro tipo de historias. Como siempre, uno de los temas característicos de la literatura y de las artes en general es el amor. Obviamente muchas veces el amor mal plan, un amor que termina mal. Entonces tenemos la historia también de Gustave Flaubert. Gustave Flaubert escribe precisamente Madame Bovary. Madame Bovary en esencia habla de la historia de una mujer que es infiel. Una mujer que estaba casada, que su esposo pues era una persona muy aburrida, en consecuencia ella misma se aburría porque pues nunca estaba su esposo, porque todo el tiempo estaba concentrado en sus situaciones políticas y demás, y entonces lo que hace es conseguirse un amante. Obviamente se narra de manera muy realista las vidas, cómo se podían hacer las tertulias, donde precisamente conoce a este personaje y demás. Pero paradójicamente, esta historia nos cuenta de cómo Madame Bovary también se aburre poco a poco de su amante. Entonces, es una crítica a, a la sociedad en general, ¿no? O sea, la sociedad que, por un lado, podríamos verlo desde diferentes lecturas, diferentes perspectivas, que critica Flaubert en Madame Bovary. Si critica la fidelidad de las mujeres, podríamos irnos a una lectura muy simple de, pues les está atacando al sexo femenino y la está caracterizando de ser muy frívola y en consecuencia muy infiel, pero también podríamos tener una lectura de que está criticando a los hombres, ¿no? Que se enfocan más en cosas tan triviales como la política, la economía y demás, que se olvidan de su vida pasional. O sea, veníamos del romanticismo, algo que era muy apasionado, tener los sentimientos a flor de piel, y entonces pues es una crítica también a esa forma de dar todo por la nación y estar concentrado en la economía y estar concentrado en la política y olvidarte del factor humano, eso que nos hace humanos, eso que nos hace sensibles, que nos hace ser racionales de más. Entonces, obviamente, Madame Bovary critica muchos de esos elementos, ¿no? Entonces, leyendo la historia, tenemos otra historia paralela que es Ana Karenina en Rusia, que hay películas y todo. Si ustedes tienen la inquietud de ver estas obras y demás, no leerlas porque no disponen el tiempo o simplemente no tienen el interés, hay muchas películas basadas precisamente en Madame Bovary, en Ana Karenina, de León Tolstoy y demás. Entonces, precisamente era una crítica, o sea, de mostrar la realidad, pero con un trasfondo, no leer entre líneas esas críticas a ciertos usos, a ciertas costumbres. Otro autor importante europeo, en este caso inglés, es Charles Dickens, ¿correcto? Charles Dickens se vuelve muy famoso porque él refleja la realidad de los niños, ¿correcto? Es decir, la mayoría de sus historias están protagonizadas por niños. ¿Por qué? Porque precisamente él vivió una infancia muy trágica, muy triste, muy de abandono, mucho de hambre, sus padres no estaban presentes, etcétera. Entonces la mayoría de sus historias tienen como grandes protagonistas a niños. Entonces la realidad que él nos refleja es la realidad de la pobreza, pero vista desde los ojos de los infantes, de los niños. Entonces esta crítica entre líneas de la realidad es como de por qué los adultos abandonan a los niños, ¿no? Si esta perspectiva, de ahí nació justamente nuestro concepto, ¿no? De la pureza de los niños, de la infancia y demás, precisamente todos esos tópicos, eso de regalar cosas en Navidad a los niños, etcétera, nace precisamente de Charles Dickens, ¿no? No es una cosa que haya surgido de la noche a la mañana, fue producto de una tradición y en este caso literaria. Charles Dickens es el gran responsable de que tengamos esta tradición de regalarle juguetes a los niños en Navidad y demás, que es precisamente uno de sus cuentos de Navidad, etcétera.
considera que era este momento esperado por los niños, ¿no? Que era como ese momento de tanta desgracia a lo largo del año, que va a llegar este momento de alegría, que le va a dar sentido a todo un año a finales del mismo. Entonces, Charles Dickens nos va a mostrar justamente esta realidad de Inglaterra, llena de peste, llena de suciedad, llena de injusticias, pero desde la perspectiva de un infante. Otro autor importante ahora en España, pues precisamente va a ser Benito Pérez Galdós, ¿no? Benito Pérez Galdós salta a la fama y es muy reconocido precisamente por esta novela que ven bastante, hasta en 2 tomos, que es Fortunata y Jacinta. ¿Correcto? Entonces, precisamente los va a mostrar en esta novela y otras, Marianela, etcétera, otras de sus obras más importantes, nos va a mostrar precisamente esta realidad de España, ¿no? Esta realidad de los pueblos, las provincias, la forma de percibir, obviamente Fortunata y Jacinta, pues vista desde una perspectiva femenina, desde la realidad española de estos momentos de mitad del siglo XIX, desde la visión, la percepción femenina. Entonces, obviamente el título, Fortunata y Jacinta, nos va a contar las 2 perspectivas, cómo ve Fortunata la realidad de España, cómo ve Jacinta la misma realidad, cómo la viven, cómo la perciben, etcétera, ¿no? Tenemos también otro tipo de realismo, un poco más profundo, más detallado. También, obviamente, estamos hablando de realismo europeo, que es la esencia de este movimiento, que es un poco el precursor del existencialismo que les hablaba en el anterior video. Y tenemos al autor principal, tenemos a Dostoyevsky. Fyodor Dostoyevsky. Él salta y trasciende en el mundo en el universo de la literatura por mostrarnos la realidad rusa, ¿correcto? Que es justamente una percepción psicológica. O sea, como pueden ver, el realismo es muy interior, es la percepción de solo una persona ante su realidad. O sea, es cómo percibe la realidad esa persona, ese protagonista. No es una voz en tercera persona que nos describe todo, como va a ocurrir un poco en el naturalismo, que es esta corriente paralela, pero que insisto, esa la vamos a ver en el siguiente video. Entonces, el realismo ruso es muy crudo. Obviamente, como la realidad rusa. Si ustedes investigan y demás, verán que los inviernos en Rusia son muy fuertes, de 40 grados bajo cero. Es muy fuerte, muy ruda la realidad rusa, tanto en todos estos polos y demás, ¿no? La cuestión política en estas épocas también de los zares y demás era muy fuerte. Entonces, justamente esa fuerza, esa crueldad, ese salvajismo, por llamarlo así, ruso, se ve reflejado en la literatura de Fyodor Dostoyevsky. Entonces, tenemos los hermanos Karamazov, Crimen y Castigo, Los Endemoniados o Los Demonios, también se le conoce la novela. Precisamente tenemos esta realidad, ¿no? Esta realidad que muchas veces se basaba en noticias. Uno de los recursos que usaba más Dostoyevsky era precisamente agarrar los periódicos, leer una nota y escribía sus novelas. De ahí nació, por ejemplo, los hermanos Karamazov, ¿no? 2 hermanos, que uno era bueno y el otro era malo, odiaban al padre porque el padre los había lastimado y demás, y uno de ellos va a matar al padre. Entonces, justamente toda esa psicología de cómo ellos soportaron y cómo se interpretaron el maltrato del padre a lo largo de la infancia y cuando iban creciendo y los momentos en que el padre era borracho y cómo los maltrataba a pesar de que ellos eran adultos, etcétera. Toda esa psique, todos esos recursos son los que usa Dostoyevsky para mostrarnos, por un lado, la realidad de un país, que es el trasfondo, el escenario, lo que empuja un poco y lo que, mejor dicho, lo que arropa estas historias, estos personajes, y por el otro lado la realidad de estos personajes, estos personajes que a partir de sus acciones, de sus descripciones y demás, nos van diciendo a nosotros, los que no vivimos en esos lugares, los que no vivimos en esa época, hoy, viéndolo como lectores del siglo XXI, nos ayuda a ser nuestro guía, nuestro lazarillo en estos entornos, en estas épocas y demás. Y finalmente, para estar hablando del realismo europeo, que es la esencia de este movimiento, tenemos a León Tolstoy. León Tolstoy es muy parecido, los recursos muy parecidos a los que usa Dostoyevsky, es decir, usar por medio de la realidad, usar por medio de la interioridad de uno de los personajes, que el que está describiendo y narrando los aspectos de otro personaje o bien de sí mismo, nos muestra ese entorno, nos muestra cómo la realidad era en esos momentos y cómo esa realidad se veía reflejada en la sociedad en general. Entonces, mostrarnos esa realidad. Insisto, hoy
lectores del siglo XXI, esos libros, esta tendencia, esta corriente, ¿de qué nos sirve? Precisamente entender, nos ayuda a ser más empáticos. Leer una historia de cómo se vivía hace aproximadamente 150 años, pues precisamente nos va a ayudar. Esa es la esencia también de la historia, ¿no? Viendo la disciplina histórica, las ciencias sociales, la antropología, la sociología, pues precisamente es eso, entender al otro desde el otro, no desde mí. Entonces, justamente entender por qué se creó el realismo, cuál era la necesidad de los europeos de mediados del siglo XIX para escribir historias apegadas a la realidad, una realidad que vivían, pero era precisamente eso, generar conciencia. Tal vez muchas veces nosotros vivimos algo y no nos damos cuenta de que estamos haciendo el bien o estamos haciendo el mal. Tal vez necesitamos de una historia que nos haga, que si nosotros nos sentimos identificados, automáticamente nos va a cambiar el chip, o nos ratifica, y porque estamos haciendo bien las cosas, nos ratifica que sigamos haciendo bien, o bien nos rectifica, es decir, nos descubrimos que estamos haciendo las cosas mal. Entonces muchas veces esa es la esencia del realismo y el recurso de la realidad en la literatura posterior y la literatura actual, mostrarnos la vida tal cruda, así tan cruda como es en la realidad, sin exagerarle ni nada, simple y llanamente ser un reflejo, ser un espejo de esa realidad, nos ayuda muchas veces a nosotros a consolidarnos, a consolidar nuestras decisiones, o bien tomar la determinación de cambiar. Obviamente estos recursos de la esencia, del núcleo del realismo, obviamente tuvo repercusión aquí en América. Entonces hay muchos autores latinoamericanos que vieron eso, vieron en la literatura la posibilidad de mostrar su realidad, y más en un continente que es tan diverso. En Europa, pues sí, cada cultura, cada ciudad, cada estado, cada provincia, pues tiene sus peculiaridades, pero casi son homogéneas, más en estas épocas de mediados del siglo XIX. En América no. En América sí teníamos una coincidencia, que se estaban independizando las naciones, poco a poco, unas más, otras más rápido, unas menos rápido, se consolidaban sus economías, etcétera, tenían guerras civiles, o bien tenían guerras que querían volverlos a conquistar otras naciones. México tenemos ejemplos, ¿no? Estados Unidos, España, Francia, etcétera, que estaban intentando conquistar las tierras. Entonces, obviamente, cada país tenía sus problemáticas en común, pero tenía sus particularidades, porque esa es la característica esencial de América. Es una extensión de tierra muy amplia y en consecuencia cada nación tiene sus peculiaridades, tiene su esencia. Entonces, hablemos en general del realismo en América. En esencia, tenemos a los siguientes autores y las siguientes obras características. Tenemos como representante de lo que hoy conocemos como Argentina a Ricardo Guiraldes, con Don Segundo Sombra. En esencia, ¿qué nos cuenta en Don Segundo Sombra Ricardo Guiraldes? Como lo indica su nombre, es un señor llamado Don Segundo Sombra, que es el personaje principal que nos va contando la historia. Es un anciano que nos va contando lo que vivió, lo que ha vivido y su percepción, efectivamente, de la realidad de su provincia. Solamente de su provincia, no de toda su nación, de su provincia. ¿Cómo es un día? ¿Cómo son los días? ¿Cuáles las características de su provincia? Es darle voz a un representante de una colectividad, un poco siguiendo los modelos tal vez de las epopeyas, ¿no? Que una persona sea el representante de todos los valores, de toda la visión. Aquí no estamos hablando de un héroe, una persona que batalla, que combate y nada. No. Estamos hablando de una persona que, a partir de su trinchera, de su forma de vida, de su forma de ser, percibe la realidad. En este caso, de una provincia de lo que hoy conocemos como Argentina. Por otro lado, tenemos a este autor, José Eustaquio Rivera, que nos cuenta en su novela La Vorágine, precisamente la percepción ya no de una ciudad, rompe justamente los paradigmas de hablar de una provincia y habla de la selva. Entonces nos cuenta esto de la vorágine, es precisamente la vorágine de la selva, los árboles, los animales, los cazadores furtivos que ya había desde esa época. Pues justamente José Eustaquio Rivera nos cuenta esa historia, cómo era vivir dentro de la selva, y eso está basado en hechos reales. Él fue a la selva, él acampó, lo que hoy tenemos acampar, él lo hizo, él vivió las noches oscuras, él vivió los riesgos de los animales, los riesgos de los cazadores furtivos, todo eso lo narra ahí. Entonces precisamente la historia es como lo que hoy vemos, por ejemplo, en muchos programas de Discovery Channel o Nat Geo y demás. Precisamente eso, ¿no? De una persona que se adentra, ahora tal vez con cocodrilos o tal vez con tarántulas o demás, y se adentra a la fauna, se adentra justamente a la flora y comienza a descubrir. Piensen que ese ejercicio
que hoy pues es tan característico de los biólogos y los especialistas en diferentes ramas de los ambientes, etcétera, piensen que José Eustaquio Rivera hizo ese mismo trabajo de campo para mostrarnos la realidad de esos ecosistemas, de esa forma de vida, porque había gente nativa todavía viviendo en esos lugares. Entonces, esa es la realidad que se percibe. Tenemos también, lo que ahora conocemos como Colombia, tenemos la novela de Rómulo Gallegos, Doña Bárbara. Correcto, que hasta hoy ya hubo telenovela y demás. Hay una película muy famosa aquí hecha en México, protagonizada por María Félix. De ahí justamente de protagonizar esa película, dato cultural, de protagonizar la película Doña Bárbara, que fue la segunda que ella protagonizó en el cine de oro nacional. De ahí la apodaron La Doña. La Doña viene justamente de esta película que protagoniza María Félix. Pero bueno, esta no es clase de cine ni nada por el estilo, pero estaba bien el dato cultural para aligerar un poco el ritmo de este video. Doña Bárbara precisamente nos va a hablar de la historia de un tipo, de un hombre que viene de la ciudad, que regresa a su pueblo natal y se encuentra este personaje, ¿no? Este personaje llamada Doña Bárbara, que es férrea, es una persona que es muy ruda, que quita esa visión de mujer sumisa, mujer frágil y demás, tan característica precisamente del romanticismo, del movimiento anterior. Pues aquí es todo lo contrario, es una mujer férrea, la casa maridos, la casa hombres y demás, que es muy férrea, y entonces justamente ese contraste, ¿no? De la barbarie, Doña Bárbara, lo dice en su nombre, y este hombre, Santos Luzardo, que es el contrario, Santos, entonces como que viene a redimir, apaciguar, y obviamente esta mujer bárbara y demás, con tintes un poco románticos, en el sentido amplio de la palabra romántico, pues obviamente Santos Luzardo va a calmar y domar un poco a esta bárbara, pero en el contexto, dejando un poco de lado la historia, el contexto nos describe cómo hablaba la gente, o sea, al final, por ejemplo, al final de este libro, hay un glosario de regionalismos, ¿no? De cómo la gente se expresaba de ciertas cosas, de ciertos momentos, sus usos y costumbres, sus creencias y todo eso. Dentro de esta historia de amor entre Santos Luzardo y Doña Bárbara, pues está justamente la vida cotidiana de esta región principal, ¿no? Esta región que obviamente la tuvo que recorrer Rómulo Gallegos, obviamente la tuvo que conocer para poderla reflejar de buena manera. Un poco más cercano a nuestros, porque estamos viendo que como nos fuimos desde lo más profundo de nuestro continente, nos vamos acercando poco a poco a nuestro país y tenemos a nuestro vecino, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, que él escribe una novela, como pueden ver aquí, si saben leer al revés, El Señor Presidente. Como lo dice su nombre, Miguel Ángel Asturias en El Señor Presidente nos describe la vida cotidiana del presidente, precisamente, de Guatemala en esos momentos, ¿correcto? Sigue un poco el recurso, obviamente esta novela no es de mediados del siglo XIX, sino es muy posterior, pero el recurso que usa Miguel Ángel Asturias es precisamente el del realismo, basado en documentos, basado en situaciones reales que él percibió como nativo, como oriundo de Guatemala. Él precisamente lo describe perfectamente. Esta novela también entra en el mundo de las novelas de las dictaduras, porque el presidente el verdadero, el real, en el que se basa esta novela, efectivamente fue un dictador. Todo lo que narra aquí, todas las bajezas que hace este personaje protagónico o protagonista de esta novela, está basado en hechos reales. Lo que hizo el presidente de Guatemala en los tiempos en los que estaba Miguel Ángel Asturias, que obviamente él se exilió y demás situaciones, pero él lo describe, él lo investiga y justamente aprovechando este recurso de la mímesis y de la poiesis, que ya les he explicado, precisamente crea esta novela. Esta novela, insisto, no entra en el mundo así formalmente del realismo, porque la escribe aproximadamente en 1923, aproximadamente, si no, estoy ratificándolo aquí en la contraportada del ejemplar que tengo. Entonces, sí, efectivamente, más o menos segunda década, tercera década del siglo pasado, pero el recurso es precisamente el mismo. Se basó en documentos, se basó en experiencias, se basó en anécdotas que contaba el mismo pueblo y escribe esta novela impresionante, ¿no? Es una lectura totalmente recomendada de El Señor Presidente, ¿no? Cómo estas peripecias, las injusticias, las grandes tragedias que vivió el pueblo guatemalteco con un personaje como el Señor Presidente, ¿no?
¿no? Y ya, enfocándonos, como vieron, comenzamos desde lo más profundo, ya comenzamos en Argentina con Don Segundo Sombra, fuimos poco a poco subiendo con Eustaquio Rivera, después subimos un poquito más con Colombia y Rómulo Gallegos, subimos totalmente con Miguel Ángel Asturias, pues ahora tenemos al queridísimo y bien ponderado Federico Gamboa. Hablamos ya de escritores mexicanos. Federico Gamboa escribe Santa. Dato cultural, otra vez, paréntesis. Santa, para aquellos que no sepan, es la primera película que se hizo en México con sonora, con sonido. Hay una versión también muda, de cine mudo, también de esta novela de Federico Gamboa, pero la primera película sonora en México se llama Santa, protagonizada por la actriz Lupita Tovar. Entonces, como dato, para que vean la importancia que tuvo esta historia en el pueblo, ¿no? Al grado que se hizo adaptaciones, así como hoy en día, que muchas de las grandes novelas, de los grandes libros, se hacen adaptaciones al cine, pues vean que no es nada nuevo. Hace 100 años, precisamente, se hizo la adaptación 2 veces en cine mudo y en cine sonoro. La primera película sonora es precisamente Santa, basada en esta novela de Federico Gamboa. ¿De qué trata Santa? Otra vez, este recurso muy parecido al de Naná, del iniciador del movimiento realista, Emil Solá, nos cuenta las desgracias de una mujer llamada Santa, precisamente, que un día está en su pueblito, lejano a la Ciudad de México, o bueno, en la periferia, en el área limítrofe de lo que hoy conocemos como la Ciudad de México. Recordemos que la Ciudad de México era muy pequeña, hace aproximadamente 100, 120 años, era muy pequeña, poco a poco se fue expandiendo por la explosión demográfica característica de las grandes metrópolis y de las grandes ciudades, y ella estaba felizmente, se enamora de ella perdidamente, o por decirlo así, se enamora perdidamente un soldado, y como ella no lo pela, pues se va a la desgracia y a la fácil, por denominarla fácil, se va a la canallada de violarla, y ella, por la vergüenza y demás, en vez de aceptar esta situación y denunciarla, etcétera, huye de su casa, viene aquí a la Ciudad de México, y literalmente, como ya estaba ella, ya no se sentía limpia, pura y demás, pues se vuelve una prostituta, y una muy buena prostituta. Entonces todo mundo quería estar con Santa, no todo mundo que acudía a estos lugares y demás, estos lugares de perdición, depravación y demás, todo mundo quería estar con Santa. Entonces obviamente ocurre toda esta situación, no voy a spoilearles ahora sí, no voy a spoilear la obra, pues precisamente toda esta historia nos cuenta la vida cotidiana de principios del siglo XX de la Ciudad de México. Si ustedes quieren saber cómo era la Ciudad de México, cómo se vivía, cuáles eran las calles principales, cuáles eran las avenidas, cuáles eran los lugares más concurridos, precisamente pueden recurrir a esta novela o la película. La película justamente está grabada en esas mismas calles, en esas mismas situaciones, cómo era la moda de esa época, etcétera, la forma de vida en todos los aspectos. Esta novela llamada Santa, que es muy importante, muy trascendente, muy moralista comparada con Aná, que es una historia muy similar a la de Santa, pero bueno, esta historia es más moralista, pero bueno, es algo que caracterizaba a la literatura mexicana. Otro autor que también retoma en gran medida los recursos del realismo es el buen Ignacio Manuel Altamirano, ¿no? Con novelas como El Zarco, La Navidad en las Montañas, o bien su serie Clemencia o Cuentos de Invierno. Precisamente, Ignacio Manuel Altamirano usa el recurso del realismo para contarnos justamente sus historias. Pueden ser historias muy personales, de amor y demás, como puede ser lo de Clemencia, o cuentos de Navidad, que justamente son historias trágicas de amor y demás, pero nos hablan, nos lo contextualizan en la ciudad. Entonces, para hacernos válido la historia de amor y demás, o de desamor, de tristeza, de rechazo, primero nos contextualizan, ¿no? Igual El Zarco, igual La Navidad en las Montañas, nos hablan, en el caso del Zarco y La Navidad en las Montañas, es más de tendencia como de guerrillera, porque pues, justamente el Zarco pues era un criminal, y en el caso de La Navidad de las Montañas pues nos hablan precisamente en el contexto de la guerra de reforma, en este contexto de revoluciones, guerras y demás que había en el país, y precisamente nos hablan de los caminos, la forma de comer, la forma de vivir, todas estas situaciones, ¿no? Entonces, Ignacio Manuel Altamirano, pues precisamente se vale del recurso del realismo tiene una historia de trasfondo que puede ser de tendencia amorosa, muy siguiendo un poco la tendencia del romanticismo, que fue sus orígenes, o un poco esta tendencia de la guerra y demás, que también nos caracterizaba como país, pero el trasfondo es realista. Es decir, tal vez el Zarco no existió tal cual el nombre del Zarco, pero el personaje que inspiró al Zarco sí existió.
todos lo conocen. Es como si hoy escribiéramos una novela del Chapo Guzmán sin decir la palabra, sin decir el apodo Chapo Guzmán, sino que lo apodáramos de otra manera, pero habláramos de lo que él hizo, lo como él lo hizo, o hablar de cualquier otro personaje famoso, puede ser delincuencial, criminal o heroico, y en vez de decir su nombre verdadero en este ejercicio de la creación literaria, pues precisamente usemos otro nombre. Entonces, justamente ese recurso es el que usaban muchos escritores del realismo. Un poco más cercano a nosotros, por decirlo cercano a nosotros por la crónica y demás, el humor, o sea, porque el realismo no todo era moral serio, sobrio y demás. También había un tipo de realismo moral, obviamente porque era la intención cambiar los hábitos o ratificarlo, como les decía hace unos minutos, pero también con humor. Entonces, uno de los autores más representativos del realismo humorístico mexicano es Ángel de Campo, mejor conocido como Micros, le apodaban Micros porque así se denominaba él en sus crónicas. Él escribía crónicas en los periódicos más importantes del país, pero bueno, Ángel de Campo escribe Ocios y Apuntes, pero su novela La Rumba, que aquí pueden ver, insisto, si saben leer al revés y con paciencia, ahí verán La Rumba. Precisamente en esta novela nos cuenta las historias de la gente, de cómo se vivía en la Ciudad de México. Todavía existe el pueblo en el que se basó Ángel de Campo para escribir su novela, que está, para aquellos que han viajado, pues el pueblito de Chimalistac está saliendo del metro Miguel Ángel de Quevedo. Si ustedes salen del metro Miguel Ángel de Quevedo, caminan una cuadra y después se meten en una callecita breve, empedrada, van a salir al pueblito de el pueblo que tanto nos habla Chimalistac, que nos habla Ángel de Campo en esta novela. Obviamente ya se ha modernizado y demás, pero todavía tiene la esencia que nos habla. Entonces, en estas obras, en sus crónicas, justamente con el seudónimo de Micros, precisamente Ángel de Campo nos hablaba de la vida cotidiana de la Ciudad de México. Él era totalmente capitalino. Entonces, él nos habla de cómo se vivía, cómo se hablaba, qué se percibía, pero con humor. La característica de Ángel de Campo era el humor. No era hablar, era incluso la tragedia, pero con humor. Algo que supuestamente dicen que nos caracterizan a los mexicanos es tomar las tragedias y demás con humor. Pues podemos tener a un ejemplo muy puntual de hace más de 140, 120 años, precisamente en Ángel de Campo, Micros. Y por último, otro de los grandes representantes de la literatura realista mexicana, para que vean que no todo se quedó solamente en Europa, es Rafael Delgado, ¿no? Con esta novela, precisamente, déjenme acomodarla bien, ahí está, ¿correcto? Los parientes ricos. Como lo pueden inferir en el nombre, la historia precisamente habla de una familia pudiente y el contraste. Y obviamente, para que vean la novela, pues es bastante gruesa, aquí la podemos ver, son 393 páginas, pues obviamente en estas 393 páginas nos hablan las peripecias de los parientes ricos, obviamente la familia pobre, que son parientes de estas personas acaudaladas y demás, pero en el contexto, más allá de la historia, etcétera, nos hablan de la forma de vida, que era la vida cotidiana del México de estas épocas. Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo que haya sido de su utilidad. Pues bien, antes de despedirme no me queda nada más que hacerles la cordial invitación a que se suscriban al canal, que lo recomienden, que sugieran temas, personajes, épocas o todo lo que ustedes consideren que sea importante mencionar, ya sea en los lunes de literatura como hoy, en los miércoles de comunicación o bien en los viernes de procedimientos. A su vez, les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, díganse Facebook, Twitter e Instagram, en donde también lo podemos usar como un foro de comunicación, en donde ustedes me digan sus sugerencias, sus comentarios, todo aquello que le aporte a este proyecto llamado Yo Leo. Pues bien, ahora sí, sin nada más que agregar por el momento, no me queda nada más que agradecerles su presencia y decirles: estamos en comunicación. Hasta siempre.